De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Hasta allí la palabra. Lo podemos leer todos otra vez, ¿le parece? Sí. Leámoslo. Dice, de cierto en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que... Amén. Sí. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos para que sea su Santo Espíritu ministrándonos, que pueda ser Él el que hable a nuestra necesidad y que nos enseñe, Dios, a poner verdaderamente en práctica lo que tu palabra nos quiere dar a conocer en esta noche. Señor amado, permítenos que conforme a esa gracia que tú siempre nos concedes, hoy tu pueblo, mi Dios, pueda no solo tener un discernimiento de esta palabra, sino que la pueda poner por obra. Señor amado, gracias, porque allí es donde tu gracia y tu misericordia se manifiesta, en la obediencia de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Mucho se ha mal usado o mal interpretado este aspecto de atar y desatar. A raíz de eso o de este pasaje o de otros pasajes que podrían decir algo semejante, amado, mucha gente, muchos pueblos de Dios, a la hora de orar, de reprender, de exhortar y de, diríamos, usar la autoridad que Dios nos ha dado, amado, ha mal usado, sí, una promesa divina para su pueblo. ¿Qué implica atar? ¿Qué implica desatar? Es necesario poder primeramente abarcar, sí, de una manera muy explícita qué es lo que representaría. Porque si yo me voy directamente a un verbo en el español, atar es como querer, sí, amarrar algo, y desatar es como librar un nudo. Sí, pero esto no tiene una implicación secular, tiene una aplicación espiritual, que obviamente lo espiritual rige sobre el mundo material, el mundo físico, claro que sí, pero esto, vuelvo y repito, ha salido fuera del contexto y ha tenido una muy mala aplicación dentro de la vida cristiana. Cuando hablamos de la Escritura con respecto a este versículo, como lo volveré a leer, que dice, de cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra también será desatado en el cielo. Mi amado, este texto bíblico va, a mi manera de ver, en sincronía, no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Es un ir y venir en cuanto a lo que Dios pudiere provocar en la vida de su pueblo, aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Esto tiene mucha similitud, si lo quiero ver bajo un pequeño contexto, y acompáñeme por favor al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo número 8. Sí, voy a tomar una pequeña referencia para poder entender a dónde el Señor en este tiempo nos quiere obviamente introducir. Por ejemplo, allí le habla el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Libro de Apocalipsis, capítulo número 3, hablándole el Señor a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, verso 8, sí, Apocalipsis 3, verso 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has, dice allí, no has negado a mi fe. Esto se lo da el Señor a esta iglesia en particular, porque en el verso número 7 Jesús se presenta a sí mismo como aquel que abre y cierra puertas. Y lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nada puede abrirlo. Esto es algo muy semejante a lo que dirá Mateo 18, verso 18.
Así como el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia para abrir y cerrar, también le ha dado a la iglesia el poder de atar y desatar. De hecho, son sinónimos. Son sinónimos dados en el contexto de una iglesia, para poder recibir de parte de quien le da esa autoridad, poder recibir sus promesas y obviamente usarlas de manera lícita. Y mire cómo utilizo el término, para poderlas usar de manera lícita, ¿sí? Porque yo podría aplicar las promesas de Dios y usarlas de una manera no apropiada, no idónea o de manera ilícita. Mi amado, hasta para poder hacer en Dios su voluntad, debo de saber, mi amado hermano, sobre todo el marco en el cual yo debo de caminar a través de la Escritura. No puedo sacar, si fuera de los lineamientos o de los linderos bíblicos, lo que Dios quiere que yo aperture o lo que Dios quiere que yo desate o lo que Dios quiere que yo ate. Quisiera tomar un ejemplo. Siempre los ejemplos van a adornar y nos van a dar, creo yo, de una manera más didáctica, ¿sí?, la ilustración de la enseñanza. Y para ello los quiero llevar, por favor, al Antiguo Testamento y allí poder ver, mi amado hermano, un acontecimiento. Venga conmigo, por favor, ¿sí? Y vamos al primer libro de los Reyes. Sí, acompáñeme, por favor, al primer libro de los Reyes. ¿Lo tiene? Sí, en el primer libro de los Reyes. Venga conmigo, por favor. Déjeme ubicarlo. Capítulo número 17. Primer libro de los Reyes, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso primero. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey de Israel, le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y a raíz de esa declaración, los cielos se cerraron, o diríamos que las nubes se ataron, ¿sí? Y no hubo lluvia por más de 3 años. De esto lo mencionará también, mi amado hermano, el Nuevo Testamento. De hecho, cuando uno va, y acompáñeme a la carta de Santiago, no pierda, ojo, no pierda Primera de Reyes, sígale poniendo el dedo allí porque voy a volver otra vez a ese texto. Y cuando uno va, por ejemplo, al capítulo número 5 de la carta de Santiago, dice allí, sí, la palabra del Señor lo siguiente. Elías, ¿ya lo tiene? Yo sé que estoy un poquito rápido con diríamos con las referencias bíblicas, porque el tiempo siempre nos juega un poquito lo contrario. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 5. Vamos a desacelerar un poco. ¿Sí? Santiago capítulo 5, verso 17 al 18. ¿Lo tiene? ¿Todos lo tenemos? Listo. Dice el Señor: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que está aquí la escritura haciéndonos entender es que Elías, el profeta, era un hombre semejante a cada uno de nosotros. No tenía algo especial o algo que le hiciera sobresalir por encima de los demás. Era un hombre, dice, semejante, así, dice aquí, sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y dice la Biblia, y no llovió. Versículo número 17 estamos, ¿sí? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Es decir, que el cielo se desató y la lluvia cayó, o el cielo se abrió y las aguas descendieron. Y la tierra, obviamente, a raíz de esto, produjo su fruto. Ahora, si usted toma esta referencia
juntamente con Mateo 18, versículo 18, el cual, ¿qué decía? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será también desatado en el cielo. Usted podría decir, hermano, yo tengo como Elías o como Jesús lo ha dicho también en sus promesas, que ya la vamos a ver, yo tengo poder para hacer lo que quiera, lo que esté al alcance de mi mano. Y yo podría decirle amén parcialmente a eso. Yo le podría decir amén a su oración, pero de manera parcial, es decir, no de manera absoluta, porque todo lo que yo podría en mi mente querer atar, puede ser que en la mente de Dios no esté el que se ate o el que se cierre, y viceversa. Todo lo que posiblemente yo aquí en la tierra quisiera desatar, en la mente de Dios o en el corazón de Dios, puede hacer que exista, mi amado hermano, en el sentir de Dios de que lo que yo quisiera desatarlo, Dios no lo quisiera. De allí voy con ejemplos prácticos de nuestro contexto, en nuestro modo de vivir. Yo puedo orar por alguien posiblemente para que no muera. Y ato, como dicen por algunos allí, ¿no? Ato la muerte. La encadeno, la cojo y la pongo en un poste y le doy 3 vueltas con cadena de grueso calibre. Digo, ahí te quedas y no tocas a mi madre. Y la ato. Pero oh sorpresa, amanece y mi madre está tiesa. Yo digo, ¿y qué pasó? Si yo até a la muerte. Yo até a la muerte. E inclusive me puedo respaldar bíblicamente. Pero si Jesús me dijo que cosas mayores que las que Él hizo, yo haría. Hay promesas de Dios para eso. Y ahí nace la interrogante. Cuando yo ato y Dios ata conmigo, y cuando yo desato su palabra, porque me refiero básicamente a eso, cuando yo desato una promesa de Dios y Dios la desata conmigo. Mi amado, si tomo solamente los casos aislados de la Biblia, podría tener todo el aval bíblico como para poder yo atar y desatar lo que me venga en gana. Pero cuando yo considero todo el escenario bíblico, la situación cambia. La situación no es como yo me la imagino. Hay un comentarista bíblico que me llamó muchísimo la atención y se lo comparto. En este comentario bíblico dirá lo siguiente, no es mío para no hacerme atribución de un comentario de otro, pero por eso hago la referencia. Dirá él lo siguiente: los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho, porque Dios nos ha dado ese derecho. Nos dio, dice la Biblia, poder y autoridad. ¿Autoridad para qué? Para pisar, dice aquí, serpientes y escorpiones, para beber cosas mortíferas y no nos harían daño. Nos ha dado poder y autoridad para poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Nos dio poder para echar fuera demonios. Es decir, que Dios me dio poder para atar las huestes infernales. El problema que podría llegar a presentarse es que cuando yo, de manera arbitraria, quiera hacer uso de esos derechos y Dios no lo esté considerando. Posiblemente pueda ser que yo ore por un enfermo para que éste se sane, pero Dios tiene otros planes para el enfermo. Ese es el punto. Que puede ser que yo esté orando para que el Señor desate una bendición económica, pero el Señor ha establecido de que es necesario que vivas por un gran tiempo en esa crisis económica. En ese sentido, mi atadura, por así decirlo, queda obsoleta. Porque más allá de lo que yo pudiera reclamarle, en buena ley lo digo, reclamarle a Dios, Dios me diga, no, es necesario que él o ella o tú mismo experimentes esta necesidad. Y allí mi atar o mi desatar, mi abrir o mi cerrar pasa a un segundo plano y se quedará sin cumplir. Y allí, si yo no tengo muy bien puesta digamos así, mi discernimiento de Dios, si lo que Dios obviamente me habla y yo debería de entender, si yo no tengo bien claro el asunto en mi mente, bien podría decir en mi corazón, Dios me está fallando.
Dios no está respondiendo a mis oraciones. Dios no me oye, o simplemente su palabra no tiene realmente el valor o no tiene el poder que Él había dicho que tenía. Este comentarista dice lo siguiente: los representantes de Cristo en la tierra tienen derechos y responsabilidades de atar todo lo que haya sido atado en el cielo. Y eso me interesó porque pone la perspectiva no bajo el marco humano, sino primero bajo el marco espiritual o celestial. Y también dice que tiene poder para desatar todo lo que en el cielo se haya desatado. Es decir, que yo primeramente me debería de cerciorar qué Dios ató allá arriba para yo poderlo atar acá abajo. Porque si yo quiero atar abajo y arriba está desatado, así yo ayune, así yo haga vigilias, así yo me golpee el pecho, mi amado, no voy a poder mover ni una hormiga. Quiero que entienda esta parte. Todo lo que Dios quisiera hacer aquí, mi amado, yo debería de previamente saberlo y entender lo que es así. Para que cuando yo ate o desate o abra o cierre en el nombre de Jesús, no porque haya en mí algo que pudiera atar o desatar o abrir o cerrar, mi amado, porque yo podría decir en el nombre de Jesús, eso que estaba cerrado, hablando, no sé, de alguna apertura de negocio, eso que estaba cerrado en el nombre de Jesús, anda que el negocio se va a dar. Y cuando va el fulano o el sultano y dice, hermano, fui, y me dijeron que no. Yo podría inclusive con mi acción, podría desacreditar al Dios al cual yo predico. ¿No le parece? Y va a decir, uy, el Dios de los hermanitos es mentiroso. No sirve, no vale. Pero si yo estoy en sincronía con Dios y yo sé lo que Dios me ha dado al corazón y yo lo declaro, lo desato, entonces la bendición viene porque viene y nadie podrá hacer obstáculo a la bendición de Dios. Sí estamos en sincronía, ¿verdad? Mi amado, y terminará diciendo, por eso me gusta mucho poder compartir este comentario, y también dirá que el creyente puede exigir o prohibir aquello que la inspiración de Dios revela. Y tiene gran razón. Ahora, cuando uno va al libro volviendo a Reyes, le dije que no pierda Reyes. Cuando uno va al libro de los Reyes, en el capítulo número 17, Elías se para delante del rey, se para delante de su corte, se para delante, diríamos, de todo ese gabinete real y de manera tajante expone diciéndole al rey, vive Jehová, verso primero, 17 verso 1, vive Jehová, dice, Dios de Israel, en cuya, y póngale y subraye eso por el amor de Cristo, subráyelo, porque eso no se lo podría entender muy bien ahora, pero se lo va a entender muy bien después. ¿Sí? En cuya presencia estoy. Quiero que subraye eso. ¿Cuál? En cuya presencia estoy. Es decir que Elías no se está moviendo emocionalmente. Él ha entrado antes de cualquier cosa. ¿En dónde ha entrado Elías? Ha entrado en presencia divina. Ha entrado en comunión con Dios y allí ha obtenido de parte de Dios, ¿qué cosa? Lo que debe de hacer. Luego Él lo va a certificar. Es decir, una vez Él experimentando qué es lo que Dios desea, entonces Él no duda en presentarse delante del rey y decirle, los cielos se van a cerrar con mi palabra. ¡Qué autoridad! Claro, para alguien no espiritual, discernirá, entenderá que es Elías el que tiene el poder, que es el hermanito el que wow, él tiene el don de milagros, y no es así. Nosotros somos mensajeros, obviamente, o embajadores del Dios del cielo. Ahora, él dirá, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice por la palabra de Dios, sino por su palabra. ¿Pero por qué dice por su palabra? Porque Dios le había revelado en su presencia que él diga que era de su palabra que no habría de venir la lluvia.
Luego esto va a coordinar, porque cuando uno va al mismo libro de Reyes, acompáñeme por favor, al capítulo 18, luego de esos 3 años y medio del cual ya se leía en Santiago, ¿verdad? Capítulo 5. Cuando uno va al capítulo número 18 del libro de los Reyes, luego de que han pasado 3 años y medio, en el versículo número 36, ahora el rey está allí, digo yo, con los labios partidos, con una garganta reseca, porque 3 años no había llovido, y el hambre que azotaba a toda la región. ¿Lo tiene? Verso 36. Y ahí dice el Espíritu Santo lo siguiente: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y esto lo dijo a viva voz, para que todos lo escucharan: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y subraye eso por el amor de Cristo, subráyelo. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué cosas? El haber atado, en este caso, ¿qué cosa? El cielo para que no lloviese. Y luego en ese instante orar para que se desate el cielo en un tremendo aguacero. Todo lo que Elías había atado y todo lo que Elías ahora habría de desatar venía previamente ¿con qué? Con la autoridad de Dios. Dios le dijo ata y él dijo yo ato. Dios le dijo desata y ahora él dijo yo desato. ¿Me explico? Ten mucho cuidado porque estas son premisas de gran valor que tú tienes como cristiano que entender y que tienes que aplicar, porque de lo contrario harás quedar mal al Dios que tú sirves. Cuidado, te tomas atribuciones de manera generalizada, queriendo estar o queriendo buscar muertos para andarlos resucitando cuando Dios no te mandó a ninguno de ellos. Si Dios te manda a levantar a un Lázaro, es porque Dios ha de querer que haya un milagro de resurrección. Pero cerciórate primero que es Dios el que te envía. ¿Me entiendes? ¿Sí me está entendiendo? Veo mucha gente asustada acá. Hay mucha gente que ha atado el coronavirus, que ha atado y ha dicho, la palabra dice, plaga no tocará mi morada, y cayeron toditos. Y uno ahí podría llegar a dudar, Señor, pero ¿qué está pasando? Si tu palabra dice que ninguna plaga, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios habrá de tocar mi casa. ¿Y cómo es que se murieron mis parientes? ¿Cómo es que caí yo? Cayó mi esposa, cayeron mis hijos. ¿Qué pasó? Yo lo até, yo lo reprendí. Pero aún así, pese a todo aquello, me golpeó. La única forma de entender esto, mi amado hermano, es saber previamente qué es lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios te da la autoridad para ya de manera específica, ojo, de manera generalizada, toda la iglesia tiene la autoridad para ir sobre la vida de una persona enferma y obviamente orar por ella, pero la sanidad no depende de mí. Yo nunca voy a orar por un enfermo dándole los santos óleos para decir, Señor, ahí te lo mando. No. Mi obligación como hijo de Dios es orar por alguien que está enfermo para que el Señor lo levante, y yo debo de ir con convicción de que Dios lo va a sanar. Pero yo no le puedo ordenar a Dios que Él, mi amado hermano, me obedezca a mí. Porque de lo contrario mi oración más bien se podría entender como una oración de manipulación a Dios. Y aquí el único que puede ser manipulado es yo, más no Él. Dios a su antojo podría usar, mi amado hermano, su palabra para poder obrar en sanidad en quien Él quiera tener misericordia de sanidad. ¿Me explico? Pero mi responsabilidad es orar por sanidad a todos.
quiero por favor que te acerques a la Escritura, porque es necesario considerar esto. En Lucas capítulo número 10, versículo número 19, está escrito, mi amado hermano, Lucas 10, verso 19, está escrito, dice la Escritura, que he aquí, sí, encuéntrelo por favor. Lucas capítulo número 10, verso 19, dice la Biblia, he aquí os doy potestad de hollar, es decir, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo lo creo y así se lo pido a Dios. Pero si Dios me permite que el veneno del escorpión me afecte, no voy a renegar de Dios, porque yo sé que ha sido Dios el que lo ha permitido. Yo soy testigo, mi amado hermano, de haber orado posiblemente en un mismo día sobre 2 personas y poder ver que en una hay sanidad y en otra no hay sanidad. Me ha tocado ver esos escenarios. ¿Qué podría decir? Que falló la palabra, falló que, o sea, aquí se quedó medio atado y acá sí el Señor lo desató. ¿Qué falló ahí? Mi amado, no falló absolutamente nada. La palabra de Dios se cumple en quienes Él desea que se cumpla. Eso es todo. Mi postura, mi posición, mi amado hermano, siempre será afirmarme en la promesa divina, pero no para manipularla a mi antojo. Yo sé que hay ministerios de liberación y que por ahí todo hermano va donde fulano o sutano que aparentemente tiene ese ministerio, pero eso no implica de que Dios se mueva a mi antojo. Yo no le puedo, mi amado hermano, manipular al Señor diciéndole, a ver Padre, ahí viene fulano y le tengo que hablar en lenguas porque le tengo que hablar en lenguas y le tengo que dar interpretación. No funciona así. Mi amado, Dios hace lo que Él en su soberanía desea hacer. Dice la Escritura en el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, yo entiendo que esta palabra es integral. Dios ha guardado o desea guardar mi vida, mi alma y mi espíritu. Pero hay oportunidades o hay ocasiones donde Dios me libra posiblemente mi alma y mi espíritu, pero mi cuerpo recibe el batatazo. Y hay oportunidades en que mi cuerpo posiblemente está muy bien, pero estoy abatido en mi espíritu. De una o de otra forma, yo sigo creyéndole a la palabra y a la promesa y a la potestad de poder atar y desatar, pero eso no implica que mi estado para con Dios va a variar si ato o no ato, o si desato o no desato, o si cierro o abro, o si abro o no cierro. De hecho, para mí esas promesas bíblicas son, mi amado hermano, adherencias al gran plan de Dios, mi salvación. Son como son como los frutos del árbol. Pero lo importante es que todo árbol tiene buena raíz y si la tiene, no importa si no da fruto, lo importante es que el árbol esté en pie. Y mi vida, mi amado, si lo quiero ver de esta forma, debe de tener la raíz bien plantada en Cristo. Sea que yo vea milagros o no los vea, sea que ate o no ate, mi vida sigue estando en pie por el poder de mi Dios. Ahora, si hay frutos de aquello, qué bueno, porque mucha gente se beneficiará. Dice la Escritura, mi querido hermano, acompáñeme por favor. Y es necesario poder dar una preciosa referencia. En el Evangelio de Juan, capítulo número 15, Evangelio según San Juan, capítulo número 15. ¿Lo tiene? En el versículo número 7
yo puedo ver este poder que Dios ha dejado sobre la iglesia de atar o desatar o de abrir o cerrar. Lo puedo sintetizar en este versículo, verso 7, Juan capítulo 15, verso 7. Dice el Señor en su palabra: si permanecéis en mí, recordando las palabras que decía Elías, en cuya presencia estoy, eso es permanecer en Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras, ojo con eso, y mis palabras permanecen en vosotros. Yo quiero por favor allí hacer un pequeño pare. Cuando los milagros que Dios quiere obrar se obran a través de tu vida, mi amado, fluyen previo a estas dos condicionantes. Ojo, se dan primero cumpliéndose estas dos condicionantes. Primera, permanecer en Él. Segundo, su palabra en mí. Si falla una de las dos, posiblemente no pueda ver lo que Dios ha dicho que va a suceder. Mira lo que dice el texto: si permanecéis en mí. Primer punto, yo debo de cerciorarme que Cristo está viviendo en mí y que yo estoy viviendo en la vida que Cristo anhela que yo viva. Es lo primero, porque cuando uno vive en comunión con Dios, ya de por sí uno recibe de Dios el sentir de hacer o no de hacer algo. Cuando uno vive en comunión con Dios, así la palabra no te diga que vayas o hagas tal cosa, Dios sí pone en quien tiene comunión con Él la inclinación, la tendencia o el sentir de hacer algo. Como cuando alguien se levanta inquieto en Dios y dice: no sé, pero hoy tengo que visitar a la hermana. Hoy siento en Dios que hay que visitar a la hermana. Eso no te lo dice la palabra. Eso te lo dice el Espíritu Santo luego de haber tenido íntima comunión con Él en oración. Eso es permanecer en Él. Porque la palabra no te... Tú cuando abres la Biblia no te dice, y dice el Salmo 15, verso 3, anda, visita a mi hermana fulana y tal. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia sí vas a encontrar que debes de visitar a los enfermos. Obviamente, eso sí. La pregunta es: ¿a qué enfermo voy a visitar? Ahí es donde la intimidad con tu Dios, en esa permanencia constante, te dice: a fulana de tal. Primer punto, yo debo de cerciorarme que estoy permaneciendo en Él y Él en mí. Segundo, debo también de saber que mi amado, tengo que ser un recipiente de la palabra de Dios. Esto no implica tener la Biblia en la mano, sino de tenerla bien guardada en el corazón. Hay gente que o claudica o es muy excelente en lo uno y es de pronto muy falente en lo otro. Ambas cosas deben de ir de la mano. Ambas. Tanto mi intimidad con Dios como mi conocimiento de Dios. Ya que la Escritura me dice: y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué puede pedir alguien? ¿Qué puede pedir alguien que ha tenido comunión con Dios y está lleno de su palabra? ¿Qué puede pedir alguien que está lleno de Dios en cuanto a su conocimiento? ¿Y qué puede pedir alguien que ha tenido intimidad de comunión y convicción de algo que el Espíritu Santo le ha revelado? ¿Qué puede pedir? Porque por allí podría pasar de que la Biblia dice, porque somos muy propensos a solamente quedarnos con el verso 7 en su segunda parte, que dice: pedid todo lo que os queréis y os será hecho. La palabra lo dice, hermano. Y digo, sí, pero la palabra también dice que para poder pedir todo, que lo que yo quiero que suceda o ocurra, debo primero de permanecer en Él y su palabra en mí. Eso es una llave que abre una puerta. Es decir, hay una sola cerradura y hay una sola llave que abre esa cerradura.
Pregunto, ¿qué puede pedir alguien que quiere que sea hecho si no ha tenido estas dos previas demandas de Dios? Claro, si yo no he tenido, o sea, si no tengo ni la más mínima remota idea de lo que es tener intimidad con Dios en oración, y seguidamente tengo la terrible falencia de que de Dios, su palabra, estoy totalmente apartado o estoy totalmente desenchufado del conocimiento de Dios. Pregunto, ¿qué puedo pedir? Pido celulares, pido carro, pido mujer, pido dinero, pido viajes, pido un par de zapatos, pido, no sé, tantas cosas. Puedo pedir lo que sea. Ay, Señor, yo quiero ese carro. Ay, qué lindo ese carro. Yo quiero ir. Ay, mira, vi el otro día un reportaje de unas islas. Quiero ir a las islas, Señor, a pasear. Qué lindo. ¿Qué se puede pedir cuando alguien no tiene intimidad con Dios y cuando su palabra no mora en abundancia en su corazón? ¿Qué puede pedir? Cualquier cosa material puede pedir. La pregunta es, ¿qué ha dicho Dios para que todo lo que yo pida se cumpla? Que debo de estar lleno de Él y debo de tener abundancia de su palabra en mi vida. Entonces, ¿qué puede pedir un hombre que está bajo esa marquesina? ¿Qué puede pedir? Intereses del reino de los cielos. Pedirá lo que él sabe que es conveniente para el reino de los cielos. Pedirá, mi amado hermano, lo que es conveniente para su reino, no para mí, porque está lleno de Dios y un corazón lleno de Dios, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Un creyente lleno de Dios pedirá cosas conforme a su Dios. Entendamos eso de primera mano. Un hombre lleno de Dios, con intimidad y con palabra, pedirá, mi amado, pedirá por todo, aún menos por él mismo. Una persona que está conectada con Dios, mi amado, orará, y yo te aseguro que pedirá por todo y él se quedará fuera. Pero él mismo sabrá en su corazón, porque palabra de Dios tiene, él sabrá en su corazón que su Dios sabe de qué cosa tiene necesidad. Y él dijo, Señor, yo confío en eso. Y camino con tranquilidad, sabiendo que he buscado primeramente tu reino y que todo lo que yo necesito no vendrá porque te lo pida, sino porque tú me has prometido que vendrá como añadidura. De ahí tú podrías ya entender el día de hoy. Ahora sé por qué Dios no me responde, pues. Ahora entiendo por qué yo ando atando y desatando y cuando los ato más bien se sueltan los demonios. Y cuando quiero desatar la bendición, el cielo se hace de bronce. La Biblia es clara al decirme, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la condicionante. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tienes esto en tu vida? ¿Lo tienes? Si lo tienes, pide lo que te dé la gana y Dios te lo dará. Pero si no tienes esto en tu vida, mi amado, no te asombre si todo lo que le andas pidiendo nunca lo puedas ver hecho una realidad. Termino con esto. En Mateo capítulo número 16, Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. ¿Lo tienes? Sí, Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Este es otro texto que se suele coger como base para posiblemente reclamarle a Dios que haga todo y yo no hacer nada, y esa no es la idea. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 19. Leo a propósito el final para
luego leer obviamente de dónde se desprenden las palabras que Jesús sí usará. ¿Lo tiene? Mateo 16, verso 19, dice allí el Señor a Pedro contestándole: y a ti, le dijo Jesús a él, ¿sí? ¿Lo tiene? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, sea sabio al leer. A ti te daré, dice aquí, las llaves del reino de los cielos. No dice de tu casa, no dice del banco, no dice de la financiera. ¿De qué dice qué? De su reino. Amén. Vamos poniendo las tildes sobre las íes. A ti te daré, dice allí, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora la pregunta: ¿a dónde pertenecen las llaves? ¿A dónde? ¿De qué le dio las llaves? De la tierra le dio las llaves. Te doy las llaves de la tierra. No, te doy las llaves de mi reino. Y yo te aseguro que en su reino, de lo material que tú tanto anhelas, de lo económico que tú tanto anhelas, de todo lo superficial, de lo que tanto tú anhelas, allá arriba, eso no digo que no hay, pero yo algo te quiero anticipar. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Es lo primero que te digo. La carne no puede heredar el reino de los cielos. Pero parece ser, es como que me diga alguien: mira, te voy a dar las llaves del comisariato. ¿Cuántos quisieran esas llaves? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Qué diría usted? Pero la pregunta es: ¿qué puedes obtener de eso? Todo lo que el comisariato tiene allá adentro. Y si yo quisiera comprar algo o sacar del comisariato algo que el comisariato no tiene, ¿por qué entonces pido cosas que yo sé que no hay? Esas llaves abren el reino de los cielos. El problema es que nosotros hemos materializado el reino de los cielos. Ahí está el problema. Hemos materializado el reino de los cielos y por ende nuestras oraciones son oraciones banales. Oraciones donde solamente se le hace el énfasis de todo lo que el mundo. El Señor no te ha dicho: mira, te doy las llaves del mundo. El Señor sí ha dicho: pídeme por herencia a las naciones y te las daré. Pero no se refiere a lo tangible, no se refiere a lo material. Se refiere a las almas que están en este mundo sin Cristo y sin consuelo. Mi amado, es que cuando uno lee el texto fundamentado sobre todo en el por qué Jesús le dice esto a Pedro. Jesús, mi amado hermano, había escuchado de este varón en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo número 16 también. Mateo 16, 16. Pedro le había dicho al Señor: tú eres el Cristo, el Redentor. Tú eres el Mesías, el enviado para poder traer salvación al hombre. Eso implica el término Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración es que Jesús le dice en el verso 18: tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál? Pedro, no. Sobre tu convicción de fe hacia mí, no sobre él. Porque de aquí se toma la iglesia tradicional para poder decir que Pedro es el primer papa. Y eso está muy sacado de contexto. Tú eres, dice aquí, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Pedro. Es que si Cristo edifica su iglesia sobre la vida de un hombre, la iglesia no sirve para nada, se viene abajo. Pero si Cristo edifica su iglesia sobre la palabra, sobre la declaración de este hombre, entonces la cosa cambia.
Y entonces lo que yo pueda pedir o lo que yo pueda atar o desatar cobra realmente interés y cobra valor y se hace. Mi amado, dice pues la Escritura, versículo número 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, que es el Hades, no prevalecerán contra ella. Yo puedo orar para que alguien en Dios tenga vida. Ahora, yo te aseguro algo, con ciertas excepciones donde Dios ha cerrado su gracia. Cuando oramos sobre moribundos, oramos para que el Señor dé vida. Señor, dale vida. Y creo que el 99% de a quienes hemos orado, por ello, el Señor ha permitido que ellos mueran. En el sentido literal, mueran. Pero hemos orado por vida. Y yo sé que ellos se levantarán en el día de la resurrección para recibir la vida eterna. Y ahí yo puedo ver que Dios ha sido fiel cuando he atado a la muerte y he desatado la vida eterna para ellos. Mi amado, no te confundas. Tú tienes poder para atar y tienes poder para desatar. Pero primero cerciórate de tener intimidad con Dios. Y cerciórate de estar lleno de su palabra. Para que cuando Dios te envíe, ojo, cuando Dios te envíe a orar por alguien, puedas ir con plena certidumbre de que ese alguien se levantará porque tú estás allí, no por tu emoción o porque alguien te lo dijo, sino porque el mismo Espíritu Santo te ha dicho, anda y resucita a ese individuo. Termino, mi amado hermano, con el mismo texto que empecé, Mateo 18, ahí a la vuelta de la página. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Esto es real? Sí. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para quienes permanezcan en Cristo y permanezcan en su palabra. Luego de eso, pide lo que quieras y el Señor te lo concederá. A Él sea todo honor y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.